Tema 3. Óxidos metálicos. Al final de esta clase conocerás la formulación de los óxidos. Pon mucha atención a todas las clases que te servirán en un futuro en tus cursos preuniversitarios. Este tema se dividirá en 1. Concepto, 2. Formulación, 3. Nomenclatura tradicional o clásica, 4. Nomenclatura stock o por valencias, 5. Nomenclatura UPAC o sistemática y 6. Ejemplos. Comencemos. 1. Concepto. Un óxido básico o metálico es un compuesto binario formado por un metal con su valencia positiva y un oxígeno con su valencia negativa -2. Acá tenemos un ejemplo, el litio con su valencia positiva más el oxígeno con su valencia negativa -2 y obtenemos el óxido de litio. 2. Formulación. Procedimiento. 1. Se escriben los símbolos del metal y el oxígeno. Litio, su símbolo es L mayúscula y minúscula, más oxígeno. 2. Anotamos la valencia del metal y el oxígeno. La valencia del litio es +1, del oxígeno -2. 3. Se realiza el intercambio de valencias. Si estas son pares, se simplifica. ¿Y qué va a pasar en este intercambio? La valencia +1 que le pertenecía al litio va a ir hacia el oxígeno y la valencia -2 que le pertenecía al oxígeno va a ir al litio. ¿Y qué tenemos a continuación? Litio 2, oxígeno 1. Como ninguna de las dos son iguales, no son pares las dos, no se simplifica. El 1 no se anota, entonces vamos a tener litio 2, oxígeno, y ese va a ser mi óxido de litio. Repasémoslo una vez más. 1. Se escriben los símbolos del metal y el oxígeno. Calcio, Ca, más oxígeno. 2. Anotamos las valencias del metal y el oxígeno. La valencia del calcio es +2. La valencia del oxígeno es -2. 3. Se realiza el intercambio de valencias. Si estas son pares, se simplifica. La valencia +2 que pertenecía al calcio va a ir al oxígeno y la valencia -2 que pertenecía al oxígeno va a ir al calcio. ¿Y qué tenemos a continuación? Calcio 2, oxígeno 2. Como las dos valencias son pares, las simplifico. Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. ¿Y qué voy a tener a continuación? Calcio con oxígeno. Como el 1 no se anota, se queda así. Y voy a tener el óxido de calcio. 3. Nomenclatura tradicional o clásica. Para la nomenclatura tradicional o clásica tenemos que tomar en cuenta que tenemos metales como los monovalentes, bivalentes y trivalentes que solo tienen una valencia. Y tenemos metales como los monobivalentes, los monotrivalentes, los bitrivalentes y los bitetravalentes que tienen 2 valencias. Y nos dice, la nomenclatura tradicional o clásica de los óxidos metálicos se nombra con la palabra óxido seguida del elemento metálico teniendo en cuenta la valencia del elemento metálico. Y como decíamos, tenemos metales que tienen una o dos valencias. Según la valencia usamos oso e ico como terminación. Cuando usamos la valencia mayor usamos la terminación ico. Cuando usamos la valencia menor usamos la terminación oso. Y acá tenemos un ejemplo. El litio solo tiene una valencia, entonces se va a llamar óxido de litio. Solo usamos el nombre del metal. En cambio, el cobre tiene valencia de +1 y +2. Al usar la valencia +1 estamos usando la menor valencia. Se va a llamar óxido cuproso. El cobre con su valencia +2. La valencia +2 es la valencia mayor del cobre, entonces se va a llamar óxido cúprico. Ahora,
Cabe recalcar que existen 4 elementos metálicos que no usan su nombre como tal en la nomenclatura tradicional. Estos son el cobre, que usa cupro, el hierro, que usa su nombre latín ferrum, el plomo, que usa su nombre latín plumbum, y el oro, que usa su nombre latín aurum. A partir de esto se construye en la nomenclatura tradicional. Todos los demás elementos se usan tal y como está su nombre. 4. Nomenclatura stock o por valencias. La nomenclatura stock por valencias se realiza indicando el número de valencia del elemento metálico en números romanos. Al final de la expresión, óxido de más el elemento metálico. Y según la valencia, los números romanos serían para una valencia que sea más 1, I en romano, 2, I en romanos, 3 veces I en romanos, 4 IB, 5 B, 6 BI y 7 BII. Hasta la valencia 7 es el número máximo de valencias que vamos a tener tanto en los metales como en los no metales. A continuación veamos algunos ejemplos. Litio más 1 va a ser entonces nuestro óxido de litio 1 en números romanos. El cobre, este era nuestro óxido cuproso, ahora va a ser el óxido de cobre con la valencia que ha usado el cobre más 1 en romanos. Y el cobre con su valencia más 2 se va a convertir en nuestro óxido de cobre 2 en romanos. 5. Nomenclatura IUPAC. La nomenclatura IUPAC utiliza prefijos que indican el número de átomos de cada elemento. Para el oxígeno se usa la palabra óxido y para el metal solo su nombre, de la siguiente forma: prefijo óxido de prefijo metal. Los prefijos que vamos a usar según el número de átomos son: para cuando tengamos 1, mono; cuando tengamos 2, di; cuando tengamos 3, tri; 4, tetra; 5, penta; 6, hexa; 7, hepta. Y para nuestro ejemplo del óxido de litio, veo 2 litios y veo un oxígeno. Entonces empezamos. 1, mono, monóxido, para el oxígeno. Para el litio veo 2 litios, prefijo de 2, di; monóxido de di, litio. En el caso del óxido cuproso, veo 2 cobres, un oxígeno. 1 sería mono, para el oxígeno es óxido. Monóxido, veo 2 cobres, monóxido de di, cobre. Y en este caso, monóxido de cobre. Pero dirán, ¿por qué no estamos usando mono para el cobre? No podemos usar mono ni para los metales ni para los no metales. En los únicos casos que se usa mono es para el oxígeno, para el hidrógeno y para los oxidrilos. 6. Ejemplos. Acá tenemos distintas fórmulas de los óxidos. Les recomiendo que practiquen la nomenclatura tradicional, la nomenclatura stock y la nomenclatura IUPAC. Pueden parar el video hasta que tengan resuelto estos problemas. Ahora veamos las respuestas. El primero era óxido de calcio 2, monóxido de calcio. El segundo era óxido de litio 1, monóxido de di, litio. Óxido mercúrico, óxido de mercurio 2, monóxido de mercurio. Óxido ferroso, óxido de hierro 2, monóxido de hierro. Óxido férrico, óxido de hierro 3, trióxido de di, hierro. Óxido de magnesio 2, monóxido de magnesio. Óxido de potasio 1, monóxido de di, potasio. Óxido cuproso, óxido de cobre 1, monóxido de di, cobre. Óxido cúprico, óxido de cobre 2, monóxido de cobre. Óxido de aluminio 3 y trióxido de di, aluminio. Esas serían las respuestas a nuestros ejemplos. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.